Mamá, desocupa el departamento. Me voy a casar y mi prometida quiere vivir sin suegra, declaró el hijo, a quien ella sola había sacado adelante después de que su marido los abandonara. Tienes un mes para empacar. Pero cuando él trajo a la novia para presentarla, ella salió huyendo 5 minutos después del sorpresita de su suegra. Septiembre de 1999. Hospital Municipal de San Miguel. El llanto de un recién nacido rompió el silencio de la sala de partos. Leonor López, agotada tras 12 horas de labor, logró incorporarse con dificultad sobre los codos. Su rostro de 20 años estaba pálido, demacrado, pero en sus ojos brillaba la inextinguible chispa del amor maternal. «Es un niño», susurró la partera, entregándole con cuidado un pequeño bulto envuelto en una manta blanca. «Un niño sano y hermoso». Leonor apretó al hijo contra su pecho y sintió como las lágrimas le corrían solas por las mejillas. Su pequeño rostro estaba arrugado y enrojecido, pero en él reconoció los rasgos de alguien que nunca volvería a ver. El mismo cabello oscuro, la misma barbilla obstinada, las mismas pestañas largas. Miraba por la ventana, con el bebé en brazos. Afuera, la ciudad vespertina se extendía, las luces de los edificios, las siluetas de las montañas en el horizonte, las estrellas que empezaban a asomar en el cielo que oscurecía. Allá, en algún lugar del barrio exclusivo más allá de las colinas, vivía el hombre que nunca sabría que tenía un hijo. Fernando, susurró mirando al bebé dormido. «Lo siento, pero nunca conocerás a tu padre. Para nosotros, él está muerto». Leonor López se despertó a las 5 de la mañana. El departamento estaba en silencio, su hijo aún dormía en la habitación de al lado. Se levantó en silencio, se puso la bata y fue a la cocina a preparar el desayuno. En el espejo del pasillo se reflejó una mujer con ojos castaños cansados y canas tempranas en el cabello oscuro. Aún conservaba su belleza, pero la vida había dejado huellas, arrugas junto a los ojos, comisuras caídas y una cautela en los movimientos de quien está acostumbrada a cargar con toda la responsabilidad. Sobre la mesa de la cocina había una hoja con el horario de Fernando para el día. Lo estudió con atención: despertarse a las 7, desayuno a las 8, jornada laboral de 9 a 6. Entre líneas, leía lo que ya sabía de memoria, los rituales interminables que su hijo debía seguir para funcionar como una persona común. Comprobar la cerradura de la puerta exactamente 15 veces. Lavarse las manos de una manera específica, primero la izquierda, luego la derecha y otra vez la izquierda. Colocar los objetos del escritorio de forma perfectamente simétrica. Y eso era solo el inicio del día. Fernando desarrolló TOC a los 10 años, después de presenciar un accidente automovilístico camino a la escuela. Al principio eran solo manías extrañas: contar los escalones, tocar varias veces los picaportes. Luego la enfermedad avanzó, convirtiéndose en una verdadera prisión de pensamientos obsesivos y compulsiones. «Buenos días, mamá», se oyó la voz de Fernando. Leonor se volvió. Su hijo de 20 años estaba en la puerta de la cocina, un joven alto y delgado, de cabello oscuro y ojos grises. Había en él algo aristocrático, una elegancia innata que no podían ocultar ni la ropa barata ni la expresión ansiosa de su rostro. «Buenos días, querido. El desayuno está listo». Fernando se acercó a la mesa, pero no se sentó de inmediato. Primero tocó el respaldo de la silla 5 veces, luego examinó cuidadosamente el plato, ajustó el tenedor para que quedara perfectamente paralelo al borde de la mesa. Solo entonces se sentó. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo sin levantar la vista del plato. Leonor sintió que el corazón le daba un vuelco. En la voz de su hijo había una determinación que la asustó. «Claro, querido. ¿De qué se trata?». Fernando dejó el tenedor a un lado, aún sin mirar a su madre. «Mamá, tienes que desocupar el departamento. Me voy a casar con Valeria y ella quiere vivir sin suegra. Tienes un mes para empacar.
Las palabras golpearon a Leonor como una bofetada. Se dejó caer lentamente en la silla frente a su hijo, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Casarte?, susurró. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Cómo puedes simplemente echarme a la calle? Después de todo lo que hice por ti. Soy tu madre, Fernando. Lo sé, mamá. Pero no quiero perderla, sollozó de pronto el hijo. Valeria es una mujer maravillosa. Trabaja en un banco, tiene buen sueldo y posibilidades de crecer. Me quiere. ¿Sabes lo difícil que es para mí, con mi condición, encontrar a alguien así? No quiero quedarme solo otra vez. En sus palabras se notaban el miedo y la ansiedad. Leonor lo escuchaba y cada frase le cortaba el alma. Entendía lo que sentía su hijo. Pero echarla de su propio hogar. Eso ya era demasiado. Fernando, dijo con cautela, ¿y tu enfermedad? ¿Valeria lo sabe? ¿Está preparada para ayudarte? No lo llames enfermedad. La interrumpió bruscamente su hijo. Son solo particularidades. Voy a estar bien. Y esto pronto se me pasará. Valeria todavía no lo sabe, pero se lo contaré pronto. Ella me va a ayudar, estoy seguro. Vamos a salir adelante sin ti. Leonor lo miró con dolor. En 20 años había visto a Fernando en sus momentos más difíciles, cuando pasaba 3 horas encerrado en el baño, cuando lloraba impotente ante los pensamientos obsesivos, cuando le suplicaba que lo ayudara a comprobar algo por centésima vez. ¿Podría su futura esposa con eso? ¿Sería capaz de tener la misma paciencia? Leonor no compartió sus dudas con su hijo. Está bien, dijo en voz baja, aunque por dentro le dolía profundamente. Si ya lo decidiste, me quedaré un tiempo con una amiga. Fernando la miró sorprendido. Al parecer, esperaba protestas, lágrimas, reproches. Pero Leonor, después de tantos años criando a un hijo especial, había aprendido a ocultar sus emociones. ¿Cuándo me vas a presentar a Valeria? Fue lo único que preguntó. Esta noche. La invité a cenar. Leonor asintió y se levantó de la mesa. El día prometía ser difícil. El día pasó entre prisas. Después del trabajo, Leonor preparó la cena y ordenó el departamento, mientras Fernando realizaba sus rituales. Ella lo veía nervioso, había revisado la cerradura ya 20 veces en vez de las 15 habituales y seguía reorganizando los cubiertos una y otra vez. Fernando, cálmate, le dijo con dulzura. Todo va a salir bien. ¿Y si no le gusta la cena? ¿Y si piensa que soy raro? Si te quiere, te aceptará tal como eres. A las 7 en punto sonó el timbre. Fernando fue corriendo a abrir, pero se detuvo frente a la puerta y comenzó su ritual. Tocó la manija 3 veces, respiró hondo, la volvió a tocar una vez más. Fernando, lo llamó Leonor. La puerta. Solo ábrela. Él lo hizo, y en el recibidor apareció una joven de unos 23 años, rubia, con los labios fuertemente pintados y una mirada segura de sí misma. Vestía con ropa cara, aunque sin gusto. Valeria recorrió el apartamento con la mirada, y Leonor notó cómo su expresión se fruncía con una ligera decepción. Valeria, te presento a mi mamá, dijo Fernando. Mamá, ella es Valeria. Mucho gusto, dijo la joven con frialdad, apenas rozando la mano de Leonor. El gusto es mío, querida. Pasen a la mesa. La cena comenzó con tensión. Valeria hizo preguntas sobre el trabajo de Fernando, sus ingresos, sus planes para el futuro. Leonor escuchaba en silencio y comprendía que a la muchacha solo le interesaba la parte material. ¿Y el departamento es suyo?, preguntó Valeria, dirigiéndose a Leonor. Sí, lo compré cuando Fernando era pequeño. Entiendo. Bueno, después de la boda pondremos todo a nombre de Fernando. Usted seguramente se irá a vivir con algún familiar, ¿no?
Leonor sintió cómo se le encogía el corazón. La muchacha ni siquiera intentaba ocultar que la consideraba un estorbo. De repente, Fernando se levantó bruscamente de la mesa. «Perdón, necesito revisar algo», murmuró y se dirigió hacia la puerta de entrada. Leonor lo observó comenzar su ritual con la cerradura. 1 vez, 2, 3, 10, 15. «¿Qué está haciendo?», preguntó Valeria, sorprendida. «Está revisando la cerradura», respondió Leonor con calma. «¿Para qué? ¿Y por qué tantas veces?». 20, 21, 22. Fernando no podía parar. Leonor comprendía que el estrés del encuentro había intensificado sus síntomas. «Fernando», lo llamó Valeria. «¿Qué estás haciendo? Ven acá». Él no respondió, seguía tirando del picaporte. 30, 31. «Tiene trastorno obsesivo-compulsivo», dijo Leonor en voz baja. «¿Qué?». Valeria se puso pálida. «Es una enfermedad mental. Pensamientos y acciones obsesivas. Fernando no puede controlarlo. Empezó cuando tenía 10 años. Finalmente, su hijo terminó con la cerradura y se dirigió al baño. Desde allí se oyó correr el agua. «Ahora se lavará las manos», explicó Leonor. «Más o menos 1 hora. De una manera específica, una cantidad exacta de veces». Valeria miraba la puerta del baño con horror. «¿Y eso, se cura? ¿Por qué nadie me dijo nada?». «Se puede controlar. Pero no desaparece del todo. Fernando necesita apoyo constante. Alguien debe estar a su lado, ayudarle con los rituales, recordarle que tome su medicación. Sostenerlo emocionalmente». «O sea», Valeria se levantó lentamente de la silla. «O sea que si me caso con él, ¿tendré que cuidarlo? ¿Como si fuera un niño pequeño?». «Si lo amas», dijo Leonor con calma, «no te pesará. El amor acepta a la persona por completo, con todas sus particularidades». En los ojos de Valeria apareció un destello de pánico. Agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Perdón, tengo un asunto urgente. Dígale a Fernando que lo llamaré mañana. Adiós». La puerta se cerró de golpe. Leonor se quedó sola con el sonido del agua corriendo. 1 hora después, Fernando salió del baño, con las manos enrojecidas por el agua caliente, vestido con ropa limpia. «¿Dónde está Valeria?», preguntó. «Se fue. Dijo que llamaría». Pero los dos sabían que esa llamada no llegaría. Fernando se sentó en silencio en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. «Mamá», susurró. Solo quería ser normal. Quería que ella no se diera cuenta. Pero salió todo mal. Me puse nervioso y fue aún peor. Leonor se sentó a su lado y lo abrazó. «Eres normal, cariño. Solo eres especial. Y algún día aparecerá una chica que te ame tal como eres. ¿Y si no aparece? Aparecerá. Seguro que sí». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Fernando yacía en su cuarto, pensando que nunca podría llevar una vida normal. Y Leonor estaba sentada junto a la ventana, preocupada por el destino de su hijo. También le dolía no tener a nadie con quien compartir sus temores. Entonces, una imagen que había tratado de enterrar durante años volvió a su mente, la de un hombre alto, elegante, al que su hijo tanto se parecía. Leonor suspiró, y los recuerdos agridulces la envolvieron como una niebla suave. Leonor López, de 19 años, estaba escribiendo un informe cuando un hombre entró en la recepción. Levantó la vista y se le cortó la respiración. Rodrigo Espinosa era la encarnación de la masculinidad, hombros anchos, paso firme, rostro de rasgos marcados y decididos. Pero lo que más le gustaba a ella eran sus ojos, grises, como el océano antes de una tormenta, inteligentes y al mismo tiempo tristes. «Señorita López»,
dijo él. Prepare los informes. El socio llegará en cualquier momento. Sí, señor, murmuró ella, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Era fin de mes y Leonor tenía mucho trabajo acumulado. Tuvo que quedarse hasta tarde en la oficina. El socio ya se había marchado, pero Rodrigo no salía de su despacho. Leonor lo escuchaba hablar por teléfono, luego él le pidió que le llevara café y whisky. ¿Está todo bien?, preguntó sin querer, al notar que el jefe había fumado mucho y estaba muy pálido. Todo está bien, respondió él sin levantar la cabeza. Su voz temblaba, y Leonor notó que estaba profundamente abatido. Se quedó indecisa en la puerta, pero algo en su estado la hizo quedarse. Señor Espinosa, si necesita hablar con alguien. Rodrigo levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de un dolor tan profundo que a Leonor se le encogió el corazón. Leonor, susurró. No te vayas. Por favor. Ella entró al despacho y cerró la puerta. Rodrigo le señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate. Yo necesito hablar con alguien. Y tú eres la única persona en quien confío. Leonor se sentó, sintiendo cómo se aceleraba su corazón. Rodrigo se levantó y fue hacia la ventana, dándole la espalda. Hoy me enteré. Se quedó en silencio, apretando los puños. ¿Qué supo?, preguntó Leonor con inquietud. Mi esposa, Isabella, me engaña. Con mi hermano. Leonor ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. ¿Sabes qué fue lo peor?, continuó Rodrigo sin girarse. No que me engañara, sino lo que dijo cuando la descubrí. Se volvió hacia Leonor y ella vio lágrimas en sus ojos. Se rió, Leonor. Se rió y dijo, por fin. Ya estaba cansada de fingir. Y luego me confesó que nunca me había amado. Que se casó conmigo solo por dinero y estatus. Que todos estos años fingió ser una esposa amorosa, mientras en realidad estaba con Carlos. Rodrigo se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. 12 años de matrimonio, Leonor. 12 años creyendo que tenía una familia, una esposa que me amaba. Y resulta que todo este tiempo viví con una mujer que me despreciaba. Leonor se levantó y se acercó a él. Sin pensar en las normas ni en las apariencias, apoyó una mano sobre su hombro. Lo siento tanto, susurró. ¿Y sabes qué dijo Carlos? Rodrigo soltó una risa amarga. Que yo era demasiado aburrido para una mujer como Isabella. Que ella merecía un hombre de verdad, no un tipo tedioso que solo piensa en el trabajo. Eso no es cierto, dijo Leonor con firmeza. Usted es una persona maravillosa. Inteligente, amable, noble. Usted es un ideal. Rodrigo la miró. ¿Y tú cómo lo sabes? Si apenas nos conocemos desde hace unos meses. Lo veo en cómo trata a la gente. A los empleados, a los clientes. Nunca humilla a nadie, siempre es justo. Y cuando habla de sus proyectos, los ojos le brillan. Alguien así no puede ser una mala persona. Rodrigo se puso de pie y quedaron muy cerca el uno del otro. Leonor, dijo en voz baja, me parece que estás enamorada de mí. ¿Es cierto? El corazón de Leonor empezó a latir con fuerza descontrolada. Señor Espinosa. Rodrigo. Llámame solo Rodrigo. Rodrigo, repitió ella, y su nombre sonó como una melodía. Cena conmigo esta noche, le pidió él. No quiero estar solo. No quiero volver a una casa vacía donde todo me recuerda a una mentira. Leonor sabía que no debía aceptar. Él era su jefe, un hombre casado, alguien de otro mundo. Pero el dolor en sus ojos le rompía el corazón. Está bien, dijo ella. Vamos a cenar. Rodrigo eligió un restaurante tranquilo en un barrio antiguo de la ciudad, lejos de los lugares donde pudieran encontrarse con conocidos.
Se sentaron en una mesa junto a la ventana y las velas arrojaban una luz suave sobre sus rostros. «Cuéntame sobre ti», le pidió Rodrigo. «Sobre la verdadera Leonor, no la secretaria. ¿Dónde creciste? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?» Leonor habló de su infancia en un pueblo pequeño, de sus padres que murieron cuando ella era muy niña, de la tía que la crió. De cómo llegó a la capital en busca de trabajo y una vida mejor. De los libros que le gustaba leer. ¿Tienes a alguien?, preguntó Rodrigo. ¿Un novio, un prometido? No, respondió ella en voz baja. No tuve tiempo para una vida personal. O quizás, simplemente no encontré a alguien que hiciera latir más fuerte mi corazón. Eres una romántica, Leonor, susurró Rodrigo. Él extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella con la suya. ¿Y ahora?, susurró. ¿Qué sientes ahora? Leonor lo miró a los ojos y se llevó la mano al pecho, incapaz de pronunciar una sola palabra. Él lo entendió todo. Después de la cena caminaron lentamente por las calles nocturnas. Rodrigo le hablaba de sus sueños: construir una casa junto al mar, criar caballos, escribir libros sobre arquitectura. Suena mágico, dijo Leonor. ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Con una familia, respondió con sinceridad. Con hijos corriendo por la casa. Con un esposo que me ame más que a su propia vida. Se detuvieron frente a un pequeño hotel llamado La Rosa Dorada. Rodrigo se volvió hacia ella. Leonor, no quiero que esta noche termine. No quiero volver a una casa vacía donde solo me espera el silencio. Ella entendía lo que él le estaba proponiendo. Sabía que debía decir no y regresar a casa. Pero cuando él la miraba con esos ojos, llenos de dolor y súplica, no podía dejarlo. No podía simplemente marcharse. Yo también quiero quedarme contigo, susurró. A la luz tenue de la habitación, Leonor le parecía un ángel, frágil, hermosa, irradiando calor y comprensión. ¿Estás segura?, preguntó él. Podemos solo hablar. En lugar de responder, Leonor se acercó a él y apoyó las manos en su pecho. Estoy segura, dijo. Esta noche quiero estar contigo. Él acarició su rostro con ternura, como si temiera que desapareciera. Eres tan hermosa, susurró. Y tan buena. ¿Cómo no me di cuenta antes? Si te diste cuenta, sonrió ella. Solo que no te permitía sentirlo. Porque estás casado. Su primer beso fue suave, cauteloso, como el roce de algo precioso y delicado. Luego, la pasión los envolvió por completo. Rodrigo besaba su cuello, sus hombros, le susurraba palabras de amor y gratitud. Leonor se sentía deseada, necesitada, amada, por primera vez en su vida. Leonor, susurraba él, mientras yacían abrazados. ¿Qué me estás haciendo? Me estoy volviendo loco. Yo ya me volví loca, respondió ella, besándolo en los labios. Aquella noche no solo se entregaron a la pasión, sino que también se abrieron el alma. Rodrigo le habló de los años de soledad en un matrimonio frío, y Leonor le confesó sus sueños de un amor verdadero. No sé qué pasará ahora, dijo él, mientras escuchaban el golpeteo de la lluvia en la ventana. Pero sé algo, no voy a poder dejarte. Entonces no me dejes, susurró Leonor, abrazándolo con más fuerza. Ella sabía que al día siguiente los esperarían problemas. Conversaciones, juicios, quizás incluso el despido. Pero esa noche, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que se habían encontrado. Te amo, murmuró Rodrigo, ya adormecido. Y yo a ti, respondió Leonor, aunque sabía que él ya no la escuchaba. Afuera la lluvia seguía cayendo, lavando la vida antigua y dejando espacio para algo nuevo. Los meses siguientes fueron los más felices de su vida. Rodrigo le alquiló un pequeño departamento en el centro de la ciudad, donde se veían cada noche. Le regalaba libros, la llevaba al teatro, le hablaba de sus planes para el futuro.
Cuando me divorcie, nos casaremos, le decía, acostado a su lado en la cama. Nos iremos lejos, empezaremos una nueva vida. Tendremos hijos, una casa grande junto al mar. Vas a ser la mujer más feliz del mundo. Leonor creía cada palabra. A los 20 años, uno cree que el amor puede con todo. Pero la felicidad no duró mucho. Un año después, Isabella se enteró del romance de su marido. Como lo supo, Leonor nunca lo descubrió. Tal vez algún empleado se lo dijo. O quizás simplemente lo sintió, que Rodrigo había cambiado, que se había vuelto más tierno, más sereno, como si al fin hubiera encontrado lo que siempre le faltó. Aquel día fatídico, Rodrigo llegó a la oficina sombrío y abatido. «Necesito hablar contigo», le dijo. Fueron juntos al departamento que compartían. Rodrigo caminaba por la habitación sin encontrar palabras, y Leonor, sentada en el sofá, comprendía que su mundo se estaba desmoronando. «Isabella lo sabe», dijo al fin. Ella lloró toda la noche. Dice que se arrepiente, que se dio cuenta de cuánto me ama. Me pide perdón por su infidelidad. ¿Y ahora qué?, preguntó Leonor, desconcertada. Rodrigo se sentó junto a ella en el sofá y tomó sus manos entre las suyas. «Tenemos 2 hijos, Leonor. Diego tiene 5 años, y Camila, apenas 3. Isabella tiene razón. No pueden crecer sin su padre. No tengo derecho a destruir sus vidas por buscar mi propia felicidad». Leonor guardó silencio, sintiendo como algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos. «¿Y yo?», susurró. «¿Y qué hay de mí? Dijiste que me amabas». «Y es verdad», dijo él, con la voz temblorosa. «Te amo, Leonor. Más que a la vida. Como tú soñabas. Pero, perdóname. No puedo quedarme contigo. Mi deber me llama a volver con mi familia. Perdón por hacerte creer en algo imposible. Pero yo también lo creí». Una lágrima resbaló por su mejilla, pero él la secó de inmediato. Luego sacó un sobre grueso del bolsillo. «Aquí hay suficiente dinero para que empieces una nueva vida. Vete a otra ciudad, encuentra a un buen hombre, cásate, ten hijos. Olvídame, por favor». Las palabras le costaban. «No puedo olvidarte», susurró Leonor entre lágrimas. «Tienes que hacerlo. Por los 2. Solo, sé feliz. Sin mí. Yo, te lo juro, seguiré ayudándote. No rechaces el dinero, lo vas a necesitar. Es lo mínimo que puedo hacer por ti, mi amor». La besó por última vez, con ternura, con desesperación, como quien se despide para siempre. «Te amaré hasta el último día de mi vida», dijo. «Pero no volveremos a vernos. Perdóname, perdóname, Leonor». Se fue, y Leonor se quedó sola. Al día siguiente, supo que estaba embarazada. 6 semanas. El hijo de Rodrigo. Ese hijo con el que soñaban en las noches felices, haciendo planes para el futuro. El mundo se tambaleó bajo sus pies. ¿Qué hacer ahora? ¿Decírselo? Pero él le pidió que lo olvidara, que comenzara de nuevo. Los primeros meses fueron un infierno. Náuseas matutinas, mareos, una soledad absoluta. No tenía amigos en la ciudad, ni familiares. Solo el dinero de Rodrigo llegaba puntualmente, sumas generosas con una nota que decía, de un benefactor anónimo. Pero el dinero no podía reemplazar el calor de sus brazos. La ecografía reveló, sería un niño. Leonor miraba la pantalla donde latía un diminuto corazón y lloraba. «Fernando», le dijo al médico cuando éste le preguntó por el nombre. «Valiente viajero», sonrió el doctor. El parto fue en soledad. Nadie a su lado, solo enfermeras indiferentes y dolor, físico y del alma. Los primeros años con el bebé fueron una prueba. Noches sin dormir, cansancio constante, los cólicos del pequeño. Leonor lo hacía todo sola, lo alimentaba, lo acunaba,
le cantaban nanas. El dinero seguía llegando, pero ya sin una sola nota. El pequeño Fernando crecía sano y alegre, pero Leonor veía familias felices, un padre con el niño sobre los hombros, una madre riendo, y el corazón se le encogía de dolor. Cuando su hijo dijo mamá por primera vez, no había nadie para compartir esa alegría. Cuando se enfermó por primera vez, no había con quien dividir su preocupación. Era inevitable, un día, cuando Fernando tenía 2 años, preguntó: «Mamá, ¿dónde está mi papá?». El corazón de Leonor se apretó. «Papá está lejos, cariño. No puede venir con nosotros». «¿Por qué?». «Porque está muerto, mi amor». En los ojos del niño brilló una tristeza que no debería existir a esa edad. Leonor no sentía que hubiera mentido. Para ella, Rodrigo realmente estaba muerto. Murió el día que dijo no volveremos a vernos. Los años pasaban, el dinero seguía llegando, pero Rodrigo guardaba silencio. Leonor comprendió que realmente la había borrado de su vida. Para él, ella era una página cerrada, un error que debía olvidar. Dejó de esperar, dejó de atender llamadas con esperanza, dejó de buscar su rostro entre los transeúntes. Desde entonces vivieron como una familia sin pasado. Solo una madre y un hijo contra el mundo. Y el dinero que llegaba cada mes, enviado por aquel fantasma que una vez le había dicho que la amaría hasta el último día de su vida. Leonor despertó con el sonido del teléfono. Se dio cuenta de que se había quedado dormida en el sillón. Tomó el móvil y frunció el ceño. En la pantalla aparecía un número desconocido. «Hola, Leonor». La voz que sonó al otro lado del auricular no la había oído en muchos años, pero la reconocería entre miles. El teléfono se le cayó de las manos y golpeó el suelo con estrépito. «Leonor, ¿me oyes?», preguntaba él con preocupación. Leonor respiró hondo y recogió el teléfono con manos temblorosas. La voz de Rodrigo sonaba más envejecida, pero seguía siendo profunda y aterciopelada. «Leonor, ¿estás ahí?». «Sí», susurró ella, sintiendo cómo las lágrimas le nublaban la vista. «Necesito verte. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero los niños ya crecieron, hacen su vida. Yo ya no puedo seguir fingiendo que te olvidé. Te he echado tanto de menos. Te recordé cada día. Rodrigo, ¿es verdad? Te amo como antes. No, más. Mucho más. No me rechaces. Te lo ruego, dame una oportunidad. Solo te pido una cita. Si después de verla me dices que no quieres volver a verme, desapareceré de nuevo de tu vida». Leonor cerró los ojos. Había soñado con esa llamada durante 25 años. Y, al mismo tiempo, la había temido. «¿Dónde nos vemos?», escuchó su propia voz decir. «En el Parque San Martín. Hoy a las 8 de la noche. Junto a la Fuente Vieja». «Está bien. Estaré allí». Colgó el teléfono y lo dejó lentamente sobre el alféizar de la ventana. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que se le fuera a salir del pecho. Rodrigo la había encontrado. Después de todos esos años de silencio, la había encontrado. ¿Pero qué pasaría ahora? No lo sabía. Fernando apareció en la puerta. Se le notaba inquieto. «Mamá, ¿no ha llamado Valeria?». Leonor tardó un instante en volver al presente. «No, cariño. Lo siento». «No es tu culpa», respondió él en voz baja. Leonor sentía pena por su hijo, pero sabía que no podía hacer nada para cambiar las cosas. El Parque San Martín la recibió con la frescura del atardecer y el aroma de los jazmines en flor. Caminaba por los senderos conocidos, y su corazón latía con más fuerza a cada paso. Habían pasado tantos años. ¿Cómo habría cambiado él? ¿La reconocería? Junto a la Fuente Vieja, donde los enamorados solían citarse, un hombre estaba de espaldas. Alto,
elegante, con un traje caro. El cabello mostraba hilos de plata, los hombros eran más anchos, pero su silueta, ella la reconocería entre mil. Rodrigo, lo llamó en voz baja. Él se giró y el tiempo se detuvo. Rodrigo Espinosa era aún más apuesto que en su juventud. Las canas le daban un aire aristocrático, las arrugas en los ojos hablaban de años vividos, pero su mirada seguía siendo la misma, profunda y cargada de sentimientos no dichos. Leonor, susurró. Dios mío, estás hermosa. Estaban a 2 metros de distancia, sin atreverse a acercarse. Más de un cuarto de siglo de separación era un abismo difícil de cruzar. Casi no has cambiado, dijo Rodrigo, dando un paso hacia ella. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Leonor lo miró con gratitud. Se sentaron en un banco junto a la fuente. Rodrigo le habló de su vida. Los hijos habían crecido y se habían ido a vivir a distintos países. Su hijo se había convertido en médico en Alemania, su hija se había casado con un estadounidense. Isabella, durante todos esos años, vivió su propia vida. Ya no eran realmente esposos, más bien compañeros de casa. De verdad pensé en ti todos los días, dijo él. Cada mañana me despertaba preguntándome dónde estarías, si eras feliz, si amabas a alguien. No amé a nadie, confesó Leonor en voz baja. Después de ti, simplemente no pude. Perdóname, Rodrigo le tomó la mano. Perdóname por haberte dejado. Fue el mayor error de mi vida. Hiciste lo correcto. Los hijos deben crecer con su padre. Pero te perdí. Perdí lo más valioso que he tenido. Leonor miraba sus dedos entrelazados y sentía como algo dentro de ella comenzaba a descongelarse después de un largo invierno. Leonor, dijo Rodrigo, quiero que sepas algo, he solicitado el divorcio. Los niños ya son adultos, ahora pueden entender. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero estar contigo. Quiero pasar el resto de mi vida al lado de la única mujer que he amado. Leonor sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Rodrigo, hay algo que no sabes. Tengo un hijo. ¿Un hijo? ¿Es cierto? Rodrigo se tensó. ¿Es de otro hombre? Leonor negó con la cabeza. Es tuyo, Rodrigo. Me enteré cuando ya te habías ido. No quise decírtelo, no quería destruir tu matrimonio. Pero Leonor, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultaste que tenía un hijo? Exclamó Rodrigo, conmocionado. Porque tú elegiste a tus hijos, respondió ella con dolor. Tomaste una decisión. Pero yo no lo sabía. Dios mío, si tan solo lo hubiera sabido. Mi hijo, Rodrigo cerró los ojos. 20 años, he tenido un hijo durante 20 años y no lo sabía. ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando, repitió él en voz baja. ¡Qué nombre tan hermoso! Leonor suspiró. Pero Fernando tiene una enfermedad mental. TOC. Necesita cuidados constantes. Empezó cuando tenía 10 años. Cuéntamelo todo, pidió Rodrigo. Sobre su infancia, su enfermedad, todo. Durante la siguiente hora, Leonor le habló de Fernando. De cómo había sido un niño inteligente y curioso, de cómo practicaba lucha y karate, hasta que, de repente, todo se detuvo. Leonor sollozaba al recordar los primeros síntomas, sus conversaciones con médicos, la búsqueda de tratamientos y cómo había aprendido a comprender las particularidades de su hijo. Leonor, lo siento tanto, susurraba Rodrigo, negando con la cabeza. Me duele profundamente no haber estado a tu lado todo ese tiempo. Fernando es una persona maravillosa, decía Leonor. Es bueno, talentoso, inteligente. Solo necesita apoyo. Quiero verlo, dijo Rodrigo. Quiero conocer a mi hijo. Él no sabe la verdad sobre ti. Cree que su padre está muerto. Entonces cuéntaselo.
Ya es hora de que lo sepa. Acordaron verse en 2 días. Rodrigo quería darle a Leonor tiempo para preparar a Fernando para el encuentro con su padre. Cuando se despidieron, Rodrigo la abrazó con fuerza. No volveré a dejarte, susurró. Pase lo que pase. Leonor caminaba hacia casa sintiéndose como en un sueño. Rodrigo había vuelto. Quería estar con ella. ¿Era realmente cierto? Isabella estaba de pie junto a la ventana de su despacho, apretando en la mano unas fotografías que le había traído un detective privado. Rodrigo y una mujer en el parque. Abrazos. Besos. Isabella era hermosa, una rubia impecable, con ojos azules fríos y rasgos esculpidos. Pero la belleza no podía ocultar la crueldad que se insinuaba en cada uno de sus gestos. Así que la encontraste, susurró, mirando la foto de su esposo. ¿Crees que voy a dejar que te vayas con esa zorra? 20 años atrás había ganado la batalla por Rodrigo usando a sus hijos como arma. No lo amaba, pero perderlo significaba perder estatus, dinero, posición social. Y eso Isabella no lo permitiría. Ni entonces, ni ahora. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía muy bien. ¿Carlos? Soy yo. Necesito tu ayuda. Carlos Espinosa, el hermano menor de Rodrigo, era todo lo contrario a él. Bajo, robusto, con ojos duros y una inclinación por los negocios turbios. Llevaba años en actividades semicriminales y tenía contactos en ciertos círculos. ¿Qué pasa, querida?, preguntó. Rodrigo quiere divorciarse de mí. Encontró a su antigua amante. ¿Y qué quieres que haga? Asústala. Haz que entienda que es mejor mantenerse lejos de los maridos ajenos. Eso va a costar dinero. Pagaré lo que sea necesario. Mientras tanto, Fernando estaba sentado en el sofá, mirando a su madre, que acababa de contarle la verdad sobre su padre. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos se reflejaban el shock y la incomprensión. «O sea, ¿mi padre está vivo?», pronunció lentamente. «Sí, cariño». «¿Y me lo ocultaste durante 20 años?» «No quería que lo esperaras. Él tenía una familia, hijos». ¿Y yo qué? ¿No soy su hijo acaso? Fernando se levantó de un salto y empezó a caminar por la habitación. ¿No tenía derecho a conocer a mi padre? Leonor veía cómo su hijo luchaba con la avalancha de emociones. Su rostro se enrojecía, las manos le temblaban, síntomas claros de que se acercaba una crisis. Fernando, cálmate. No puedo calmarme, gritó. Durante 20 años pensé que era huérfano. Les envidiaba a mis amigos sus padres. Y él estaba vivo y simplemente no quería saber nada de mí. Él no sabía que existías, dijo Leonor con voz queda. Yo no se lo dije. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Fernando corrió hacia la puerta y empezó a tirar del cerrojo. 1, 2, 3 veces. Leonor entendió, el ataque había comenzado. Cariño, respira profundo. No te acerques, gritó él, sin dejar de tirar de la manija. Toda mi vida me has mentido. 10, 15, 20 veces. No podía detenerse. Los pensamientos obsesivos atacaban su mente. Si no revisas bien la cerradura, mamá desaparecerá, como desapareció papá. Todos te dejarán. Te quedarás solo. Fernando, escúchame. No. Se giró hacia ella con el rostro deformado por el dolor. Me robaste a mi padre. Me robaste el derecho a elegir. Corrió al baño y cerró la puerta de golpe. El sonido del agua comenzó a llenar el silencio. Leonor se dejó caer en una silla y rompió a llorar. Sabía que este momento llegaría algún día. Pero no imaginó que dolería tanto. 3 horas después, Fernando salió del baño, con las manos enrojecidas y los ojos hinchados de tanto llorar.
Mamá, dijo en voz baja. Perdón. No quería gritarte. Lo entiendo, cariño. Tienes derecho a estar enojado. Quiero verlo, dijo Fernando. Quiero conocer a mi padre. Al día siguiente, Rodrigo esperaba junto a la misma fuente, más nervioso que antes de la reunión de negocios más importante de su vida. Iba a ver a su hijo. A un hijo de 20 años al que no conocía en absoluto. Papá, se oyó una voz a sus espaldas. Rodrigo se dio la vuelta y se quedó paralizado. Lo miraba él mismo, pero más joven. Los mismos ojos grises, la misma forma de la cara, la misma estatura. La única diferencia estaba en la mirada de su hijo, una mezcla de cautela y dolor. Fernando, susurró Rodrigo. Se quedaron a unos metros de distancia, sin saber qué hacer. ¿Abrazarse? ¿Darse la mano? ¿Solo hablar? ¿Estás feliz de verme?, preguntó Fernando. Mucho, confesó el padre. Pero no intentaste saber nada de mamá todos estos años. Es cierto. No quería interrumpir su vida. Qué tonto fui. No tenía idea de que tú existías. Si tan solo lo hubiera sabido. Mamá dice que tenías una familia. La tuve. Pero no era la familia que yo deseaba. ¿No querías a tus hijos? Sí los quería. Pero habrían entendido cuando fueran mayores. Ellos también habrían querido que yo fuera feliz. Pero no lo era. Cada día me maldecía por haber tenido que dejar a Leonor. Caminaban lentamente por el parque mientras Rodrigo le contaba a su hijo sobre su vida. Le hablaba de cuánto lamentaba los años perdidos. Tus medios hermanos, dijo. Son buenos chicos, pero no somos muy cercanos. Contigo puede ser diferente. ¿Mamá te habló de mi enfermedad?, preguntó Fernando en voz baja. Sí, me lo contó. ¿Y sabes qué? No cambia nada. Eres mi hijo y estoy orgulloso de ti. Por primera vez en todo el encuentro, Fernando sonrió. Una camioneta oscura avanzaba lentamente por la calle donde vivía Leonor. Dentro del vehículo iban 3 hombres con chaquetas negras. El conductor hablaba por teléfono. Sí, la tenemos localizada. Mañana por la mañana, cuando salga a trabajar. Solo asustarla, como acordamos. No sabían que Fernando había llegado a casa antes de lo habitual y los había visto desde la ventana. Su obsesión por revisar la seguridad esta vez resultó muy útil. A la mañana siguiente, Leonor se preparaba para ir al trabajo cuando Fernando salió de su cuarto, pálido y visiblemente alterado. Mamá, anoche había un coche sospechoso frente a la casa. Vi a 3 hombres observándonos. Cariño, tal vez te lo imaginaste. No. Respondió Fernando con firmeza. Lo comprobé 15 veces. Estaban en una camioneta negra y miraban directamente a nuestras ventanas. Leonor sabía que cuando se trataba de seguridad, su hijo realmente podía notar cosas que otros pasarían por alto. Está bien, tendré cuidado, cariño. Mejor no salgas hoy, insistió Fernando. Pero Leonor no podía faltar al trabajo. Salió de casa a la hora de siempre. La calle parecía tranquila, pocos peatones, autos estacionados, nada sospechoso. Pero al llegar a la parada del autobús, la camioneta negra frenó de golpe a su lado. 3 hombres enmascarados saltaron del vehículo. ¿Señora López?, preguntó el más alto de ellos. Sí, respondió Leonor, y sintió como el corazón se le caía a los pies. Tiene que venir con nosotros. Tranquila y sin hacer movimientos bruscos. ¿Por qué? ¿Qué quieren de mí? Se lo explicarán en el lugar. Vamos. No voy a ir a ninguna parte. Voy camino al trabajo. Uno de los hombres le agarró el brazo, pero en ese momento se escuchó un grito. Mamá. Aléjense de ella. Por la calle corría Fernando.
Todo ese tiempo la había seguido, sin abrigo, en pantuflas, pero con un bate de béisbol en las manos. Fernando, no. Son peligrosos, gritó Leonor. Pero su hijo no la escuchaba. Todos esos años de karate y artes marciales que practicó antes del empeoramiento de su enfermedad no habían sido en vano. A pesar del TOC, en una situación crítica Fernando demostró ser capaz de actuar con firmeza. Se abalanzó sobre el primer agresor y le dio un golpe en la cabeza con el bate. El hombre cayó. El segundo fue contra Fernando, pero recibió un golpe en el estómago y se dobló de dolor. «Nos vamos», gritó el tercero. «La policía está por llegar». Y era cierto, alguien ya había llamado a la policía. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Los atacantes subieron al coche y huyeron, dejando a Leonor y Fernando parados en medio de la calle. «Mamá, ¿estás bien?», preguntaba su hijo, rodeándola con el brazo. «¿No te hicieron daño?». «Estoy bien, cariño. Gracias a ti». Por primera vez en muchos años, Leonor vio en los ojos de su hijo no ansiedad ni obsesiones, sino verdadera fuerza y determinación. «Cuando vi que te agarraban», decía Fernando, «todos mis rituales me parecieron una tontería. Entendí que lo importante es proteger a quien amas». Leonor rompió en llanto en sus brazos, en silencio. La policía llegó rápidamente, pero sirvió de poco. La matrícula del coche era falsa y la descripción de los hombres enmascarados demasiado genérica. «Señora, ¿tiene enemigos?», preguntó el oficial. «¿Alguien que pudiera ordenar un intento de secuestro?». Leonor negó con la cabeza. Pero en el fondo, empezaba a entender quién podía estar detrás de ese ataque. No era casualidad que todo ocurriera justo cuando Rodrigo había regresado. Leonor no fue al trabajo, alegando que estaba enferma, y regresaron a casa. Esa noche, mientras madre e hijo aún intentaban recuperarse del shock, sonó el teléfono. Era Rodrigo. «Leonor, me enteré de lo que pasó. Tengo sospechas sobre quién podría haberlo organizado». «¿Tu esposa?». «Isabella». «Sí. No me perdonó el divorcio. Y al enterarse de ti, podría haber tomado medidas extremas». «¿Qué vas a hacer?». «Hablar con ella. Mañana por la mañana. ¿Y si se confirman mis sospechas?». Rodrigo no terminó la frase, pero Leonor oyó acero en su voz. Rodrigo entró en la casa donde había vivido tantos años como si fuera un lugar ajeno. Isabella lo esperaba en la sala, elegante, fría, con una sonrisa desafiante. «Querido, qué sorpresa. Pensé que ya no volverías por aquí». «¿Fuiste tú quien ordenó el ataque contra Leonor?», preguntó él sin rodeos. «No sé de qué me hablas». «No me mientas, Isabella. Sé que eres capaz de todo cuando se trata de dinero y estatus». La mujer soltó una carcajada, clara, pero helada como el hielo. «¿De verdad creías que te dejaría irte así como así con tu putita? ¿Dejarme sin nada? Tendrás lo que te corresponde por ley. La mitad de los bienes, pensión». «¿La mitad?». Isabella se puso de pie y se acercó a él. «Rodrigo, querido, parece que olvidaste quién soy. Mi familia tiene contactos en el gobierno, en los tribunales, en la policía. Si quiero, tu adorada Leonor puede simplemente desaparecer». «¿Me estás amenazando?». «Solo digo la verdad. O te quedas en este matrimonio, o tu amante sufrirá. Y su hijito también. Sé que el chico tiene problemas mentales. En un hospital psiquiátrico pueden pasar muchas cosas». Rodrigo la agarró por los hombros, con rabia contenida. «Si los tocas, te juro que te mataré con mis propias manos». «Qué romántico», se burló Isabella. «Pero piensa en las consecuencias. Esto no te va a salir gratis». Rodrigo la soltó y se alejó hacia la ventana. Al otro lado del cristal se veía el jardín donde alguna vez jugaron sus hijos.
hijos por los que había sacrificado el amor. Está bien, dijo al fin. Ganaste. Siempre gano, querido. Pero esta vez, es diferente. Rodrigo se volvió hacia ella. Llévate los documentos de todos mis bienes. La empresa, propiedades, cuentas bancarias, acciones, todo es tuyo. Isabella lo miraba en silencio, con expresión de desconcierto. ¿Qué significa esto? Significa que te lo doy todo. Absolutamente todo. Ahora eres la mujer más rica de la ciudad. ¿Y a cambio? A cambio, nos dejas en paz. A mí y a las personas que amo. Para siempre. ¿Y qué vas a hacer sin dinero? Preguntó ella con desprecio. Vivir. Por fin, vivir de verdad. ¿Con esa muerta de hambre y su hijo loco? Con la mujer que amo. Y con el hijo del que estoy orgulloso. Dicho esto, Rodrigo se dirigió a la puerta. En el umbral, se volvió hacia ella. ¿Sabes, Isabella? Me das lástima. Tienes todo, menos lo más importante, amor. Y ahora vivirás en esta casa enorme, sola, con un dinero que jamás podrá calentarte el corazón. La puerta se cerró tras él con un suave clic, mientras Isabella soltaba un sollozo. Solo entonces empezó a entender que el dinero lo compra casi todo, pero no lo esencial. Leonor estaba de pie en la terraza, mirando el océano. Las olas lamían suavemente la orilla, las gaviotas giraban en el cielo azul y el viento salado agitaba su cabello. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente libre. Rodrigo había comprado aquella casa con el dinero que había heredado de un viejo tío y que había olvidado por completo. Justamente por eso no terminó en manos de Isabella. Como resultó, una pequeña y acogedora casa con vista al mar, con jardín y terraza, era todo lo que necesitaban para ser felices. Mamá, el desayuno está listo. Llamó Fernando desde la cocina. Ella sonrió y entró en la casa. En estos meses, su hijo había cambiado mucho. Conocer a su padre, mudarse cerca del mar, el nuevo entorno, todo eso había tenido un efecto muy positivo en su estado. El TOC no había desaparecido, pero las crisis eran menos frecuentes y más leves. Buenos días, mis amores, dijo Leonor al entrar en la cocina. Rodrigo estaba sentado a la mesa leyendo el periódico. Se veía más joven y feliz que nunca. Alejarse de los negocios y del mundo social le había hecho bien. Buenos días, mi amor, le dijo, besándole la mejilla. ¿Dormiste bien? Maravillosamente. Por primera vez en muchos años me despierto sin pensar en problemas. Fernando colocó platos con omelette sobre la mesa. Había aprendido a cocinar y lo hacía con el mismo perfeccionismo con el que realizaba sus rituales. Papá, ¿a qué hora es tu entrevista hoy? Preguntó. Rodrigo se estaba postulando para un puesto como profesor en un instituto técnico local. Sin dinero ni influencias, le tocaba empezar de nuevo, pero no se quejaba. A las 10. Creo que me aceptarán. Tengo experiencia, buenas referencias también. Yo hoy voy al centro de apoyo psicológico, dijo Fernando. Buscan un voluntario para trabajar con niños. Leonor miró a su hijo con orgullo. Quería ayudar a otras personas con condiciones similares a la suya, a quienes estaban atravesando lo mismo que él había vivido. Eso es maravilloso, cariño. Después del desayuno, Rodrigo y Fernando salieron cada uno a sus tareas y Leonor se quedó en casa. Tomó un libro y se acomodó en el sillón de la terraza, pero no lograba concentrarse en la lectura. Su mente volvía una y otra vez a los recuerdos de su vida. 25 años de soledad, lucha, sacrificios. Y ahora, paz, amor, familia. ¿Era posible realmente ser feliz después de tantos años de dolor? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Leonor. Soy María. María Castro,
la joven psicóloga que trabajaba en el centro al que iba Fernando. Una chica buena, inteligente, por la que su hijo sentía un afecto especial. Hola, querida. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, quería preguntarte. ¿Fernando vendrá hoy a la sesión? Claro. ¿Pasó algo? Nada en especial. Es solo que ayuda tanto a los niños. Tiene un don especial para comprender a personas con ese tipo de problemas. Leonor sonrió. Había notado que el interés de María por su hijo no era únicamente profesional. María, ¿te gustaría venir a cenar con nosotros? Para que conozcas a la familia. Encantada, si me están invitando. Estaremos muy felices de tenerte. Especialmente Fernando. Leonor colgó el teléfono y fue a la cocina para planear el menú. Quería preparar algo especial. Su intuición le decía que María no había llegado a sus vidas por casualidad. Durante la cena, María hablaba sobre su trabajo y los niños con los que trabajaba. Leonor veía cómo se iluminaban los ojos de Fernando al escucharla. Y María lo miraba con tanta comprensión y calidez que el corazón de la madre daba saltos de alegría. ¿Saben?, decía María. Fernando tiene una sensibilidad increíble para notar cuando un niño necesita ayuda. Ayer estuvo con una niña, Sofía. No confiaba en nadie, no hablaba con nadie. Pero con Fernando, en media hora ya no quería separarse de él. Tengo experiencia, dijo Fernando con humildad. Sé lo que es vivir en un mundo que no te entiende. Y tú les haces entender que no están solos, añadió María suavemente. Después de la cena, Rodrigo y Leonor se quedaron en la terraza, mientras los jóvenes salieron a caminar por la orilla. Es una buena chica, dijo Rodrigo, mirando cómo caminaban por la arena. Sí. Y acepta a nuestro hijo tal como es. Rodrigo se volvió hacia Leonor y la miró con amor a los ojos. Como tú me aceptas a mí, a pesar de todos mis errores. Leonor le tomó la mano. El amor no busca la perfección. Busca lo verdadero. Se quedaron en silencio, escuchando el rumor de las olas y las voces lejanas de los jóvenes. Leonor, dijo Rodrigo, quiero hacerte una propuesta. Oficial. Sacó de su bolsillo una pequeña cajita. No es un diamante. Ya no tengo dinero para diamantes. Pero este anillo perteneció a mi abuela. Por eso Isabella no pudo quitármelo. Leonor abrió la cajita. Dentro había un antiguo anillo de oro con un pequeño zafiro. Leonor López, dijo Rodrigo solemnemente, arrodillándose, ¿quieres casarte conmigo? No por dinero ni por estatus, ya no tengo nada de eso, sino por un amor que ha durado 20 años. Las lágrimas empañaban los ojos de Leonor. Sí, susurró. Por supuesto que sí. Él le puso el anillo en el dedo, y en ese momento Fernando y María subieron corriendo a la terraza. Mamá, papá, ¿qué pasa?, preguntó Fernando al ver las lágrimas en el rostro de su madre. Tus padres se han comprometido, anunció Rodrigo. Fernando brilló como un niño. Por fin. Lo he estado esperando toda mi vida. Abrazó a sus padres y María se unió también al abrazo familiar. Nosotros también tenemos noticias, dijo Fernando cuando se separaron. ¿Qué noticias?, preguntó Leonor. Fernando tomó a María de la mano. María aceptó ser mi novia. Oficialmente. Fernando me pidió que fuera su novia allí, en la orilla del mar, dijo María, riendo. Muy romántico. ¿En serio?, se enterneció Rodrigo. Entonces hoy tenemos doble celebración. Abrieron una botella de vino que Rodrigo había reservado para una ocasión especial y se quedaron hasta tarde en la terraza, soñando juntos con el futuro. Un año después. La boda de Rodrigo y Leonor fue sencilla pero emotiva. En la pequeña iglesia se reunieron solo los más cercanos, Fernando, María, algunos amigos y vecinos.
Leonor vestía un sencillo vestido blanco, y Rodrigo llevaba un traje oscuro que había comprado especialmente para ese día. ¿Aceptan tomarse el uno al otro como esposos, para estar juntos en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza?, preguntó el sacerdote. Aceptamos, respondieron al unísono. Cuando los recién casados se besaron, Fernando no pudo contener las lágrimas. Y medio año después, tuvo lugar otra boda, la de Fernando y María. El joven estaba muy nervioso antes de la ceremonia, repitió todos sus rituales, pero en el momento más importante, cuando el sacerdote le preguntó si aceptaba, respondió con firmeza y sin dudar. Acepto. De todo corazón, acepto. María no solo se convirtió en su esposa, sino también en su compañera en la lucha contra el TOC. Comprendía las particularidades de su marido y tenía una paciencia infinita. Ahora, en la casa junto al mar vivían dos familias. Rodrigo daba clases en el colegio técnico y escribía manuales sobre construcción. Leonor había abierto una pequeña tienda de recuerdos para turistas. Fernando trabajaba en el centro de apoyo psicológico, ayudando a niños con necesidades especiales. Y María atendía su propia consulta privada. No eran ricos en lo material, pero la riqueza de su amor era invaluable. Si te gustó el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.